Saludos y bendiciones, estimados hermanos. Es un gusto saludarles por este medio. Le invito a que con su Biblia en mano vaya conmigo por favor a Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Estos versículos han sido muy controversiales porque hay dos puntos de vista con relación a esto y hoy vamos a estudiar cómo es que la Escritura nos indica cosas que en ocasiones no se han considerado. Vamos a ver el versículo 8 primeramente de Efesios capítulo 2, el cual dice, porque por gracia sois salvos, oiga esto, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Algo primeramente importante que nosotros debemos de considerar es que dice por gracia sois salvos, y cómo es que llega esa gracia, dice por medio de la fe. Muchas veces se ha creído que esto vino solamente en el tiempo de Jesucristo. Ahora, estoy de acuerdo que en Jesucristo se cumple todo esto, pero muchos en la antigüedad pudieron ver esta gracia por medio de la fe obtenida en su vida. ¿Por qué razón, mis estimados hermanos? Por ejemplo, la Escritura nos dice que Noé halló gracia. La Escritura nos enseña que Abraham creyó y le fue contado por justicia. E incluso el apóstol Pablo dice que los que somos de fe somos hijos de Abraham. Y que esa fe, mi estimado hermano, que tuvo Abraham desde aquel tiempo, vino a cumplirse en Jesucristo. Es decir, que no solamente en el tiempo, en el cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo, es que se es salvo por gracia, por medio de la fe, sino que muchos antiguos lo vivieron. Y también esto lo podemos corroborar en Hebreos capítulo 12, cuando habla de todos aquellos que hicieron por fe las cosas. Por fe hizo Noé, por fe hizo Moisés, por fe hizo Enoc. Es decir, todos los que nos menciona en Hebreos claramente nos está hablando de lo que ellos lograron, lo lograron por fe. Es decir, que sus obras fueron acompañadas de una fe que ellos tenían. Es decir, que la fe los movió a actuar. La fe los llevó a hacer obras. Y hay otras porciones que nos hablan de esto, ¿verdad? Por ejemplo, en Santiago, donde él dice, yo te muestro mi fe por las obras que yo hago. Sin embargo, la Escritura también nos habla de personas que obran sin fe, que hacen obras, pero no tienen fe. Pero aquí lo que la Escritura nos está indicando es que por gracia somos salvos, pero esta gracia se recibe por fe. Y dice, y esto no de vosotros, es decir, que aclara que es también un don de Dios. Es un don de Dios tanto la fe como la gracia. ¿Por qué, mis estimados hermanos? Porque nosotros sabemos que la fe es un don que nosotros hemos recibido de parte de Dios, pero esta fe nos ayuda a alcanzar esa gracia. ¿Por qué, mi estimado? Porque solo basta creerle a Dios, basta creer para alcanzar esta gracia. Y lo podemos ver en las historias, hermano, de la Escritura, como lo que le mencionaba que dice acerca de Noé, por ejemplo, dice Noé halló gracia. ¿Por qué halló gracia Noé? Porque cuando Dios le habló de lo que él tenía que hacer, obviamente que lo hizo con fe. ¿Por qué lo hizo con fe? Porque ni siquiera había llovido en ese entonces en la tierra, sino que la Escritura nos dice que subía, ¿verdad?, de la misma tierra un vapor que regaba la tierra, pero no había llovido. De tal manera que el mensaje que él estaba predicando en aquella generación, pues no creían lo que él decía y menos creían, ¿verdad? Él estaba desarrollando esta arca y la estaba haciendo por fe. Es decir, que sus obras estaban siendo acompañadas por fe y por eso fue que halló esta gracia
como dice Pedro, que era anunciada, pero que obviamente en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo se completó. No que no haya vivido nadie esto en el pasado, sí lo llegaron a vivir, porque es evidente lo que dice la Escritura, es evidente cuántas ocasiones no se habla de la gracia que alcanzaron los antiguos por medio de la fe que ellos tuvieron. No fue por obras, no fue, hermano amado, es decir, que las obras solamente fueron la evidencia de lo que ellos ya habían recibido. Y por eso es que dice, lo voy a volver a leer, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, que esa gracia se recibe, hermano amado, porque Dios les dio la capacidad a estas personas a actuar por la fe que habían recibido, pero esta fe no era de ellos. Esta fe fue un don de Dios, esta gracia fue un don de Dios, y las obras que estaban haciendo estaban siendo desarrolladas por lo que Dios ya había hecho en la vida de todas estas personas que han logrado alcanzar esta fe y esta gracia. Es decir, que sin tener la fe de Dios, que es un don, sin tener la gracia de Dios, que es un don, nosotros haríamos obras que no están fundamentadas en algo que Dios nos ha dado. Es decir, que el hombre nunca tuvo la suficiencia de hacer obras que agraden a Dios. Nunca el hombre tuvo la suficiencia sin que Dios le haya dado el don para obrar por esta fe que les fue concedida. Por eso le vuelvo a repetir, en Hebreos nos está diciendo todas las características de aquellos que hicieron las cosas por fe y eran antiguos. Eran antiguos, es decir, que todavía no venía nuestro Señor Jesucristo para decir, no, entonces la fe solamente es de un tiempo para acá. No, hermano, no es de un tiempo para acá, es desde que Dios escogió a sus siervos desde el tiempo antiguo. Y el primero de ellos fue Abraham, que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios, porque él tenía esa fe. Él le creyó a Dios, pero esta fe desde aquel tiempo, desde aquella antigüedad, fue un don que Dios le dio a este hombre. La gracia que él encontró fue porque Dios le dio este don. Y las obras que hizo Abraham, y como todos los antiguos que la Escritura nos habla de ellos, hicieron obras basados, es decir, la proyección, lo que los llevó a hacer esas obras fue precisamente la fe que Dios les dio y por estar en la gracia de Dios. Por eso vemos, por ejemplo, nosotros la vida de José, que a pesar de que hubo tantas cosas en contra de él, Dios lo prosperaba. Donde quiera que él estaba, en la cárcel, hermano, estaba como esclavo en varios lugares y Dios le dio gracia. Le dio gracia de tal manera que todo lo que hacía prosperaba, dice la Escritura. ¿Pero por qué? Porque él le creía a Dios, porque él estaba convencido de quién es su Dios. Sin embargo, cuando una persona no ha recibido este don de fe, esta gracia, hermano, una persona así no puede obrar en las cosas que Dios quiere. El hombre no es suficiente por sí mismo. Por eso en el versículo 9 nos dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, que las obras no son antes, son después. Es decir, las obras son solamente la evidencia de que una persona ya tiene la fe y ya ha hallado gracia delante de Dios. Ahora, esto es interesante porque en el versículo 10 nos dice, porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, que ya estando aprobado por Dios por la fe y sido introducido en la gracia, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No vamos a decir, no, es que ahí dice que no por buenas obras, entonces no voy a hacer buenas obras. No, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque es aquí un problema, mi estimado hermano que está escuchando este tema, de que la postura, ¿verdad? En la que se habla de estos versículos, es de que nosotros no tenemos que hacer obras, no tenemos que hacer obras. Y hablan de la salvación, se habla de la salvación porque dicen, no tenemos que hacer obras para ser salvos. Pues claro que no, porque es por medio de la fe. Por la fe que es un don de Dios que nos fue dado y por la gracia, pero ya estando dentro de la salvación, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las obras solamente son la evidencia de que hemos sido salvos, porque dice las cuales Dios preparó estas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. De tal manera, hermano, que la salvación, es decir, ¿cómo se evidencia una persona que es salva? Se evidencia porque hay obras que le van a seguir, hay frutos que le van a seguir. La evidencia es las buenas obras que están mostrando que esa persona ya es salva, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ya esas obras deben de ser una evidencia en todo aquel que está en Cristo Jesús. Una persona, y esto es aquí lo terrible, ¿verdad? Que muchos usan y dicen, no, es que nosotros no tenemos que hacer buenas obras. Para la salvación, no. Para lograr eso, no. Porque eso, para recibir la salvación, solo se requiere la fe y que Dios, por esa fe que nosotros creemos en Dios, recibamos la gracia. Pero esa fe nos va a mover a hacer buenas obras. Esa fe nos va a llevar a obrar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De tal manera que se va a dar una evidencia de que somos salvos. Toda persona que está en Cristo Jesús debe evidenciar el fruto de que está en Cristo Jesús. ¿Cómo se va a evidenciar? Buenas obras. Ahora, quisiera ir a otra cosa que es muy interesante nosotros de ver, y una de las características, mi estimado hermano, que va a brotar inmediatamente al estar en Cristo Jesús, es decir, al estar viendo la evidencia, las buenas obras, es lo que hay en nuestro corazón. Eso va a ser lo primero, y es que por eso muchas veces se dice, deja entrar a Cristo en tu corazón. No que esté mal, tiene cierta verdad. En realidad nosotros tenemos que reconocerlo en todas las áreas de nuestra vida. Pero ¿por qué se menciona el corazón? Porque la escritura misma nos dice que sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, que lo que la escritura llama corazón, nosotros sabemos que de ahí va a fluir, puede ser algo bueno o puede ser algo malo. Es decir, que la evidencia que nosotros estemos dando, el fruto que estemos dando, las obras que nosotros estemos dando, es por lo que hay en nuestro corazón. Se va a hacer evidente lo que hay en nuestro corazón, y una de las maneras en las que se va a dar esa evidencia es por lo que hablamos. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos nosotros diciendo? ¿Cuál es la manera de dialogar?
De tal manera, hermanos, que la Escritura nos dice en Lucas capítulo 6, versículo 45, le pido que por favor lo corrobore. Y antes de continuar, también le quiero decir que si tiene una pregunta de lo que estuve ahorita mencionando de Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que usted con mucho gusto me mande sus preguntas. Si tiene una pregunta acerca de esto, hermano, del versículo 8, del 9 y del 10, alguna duda que le haya quedado sobre eso, por favor, hágamela llegar. Yo con mucho gusto le contesto. A veces es bueno, ¿verdad?, poder tener esas preguntas también para poder aclarar todo esto y de cómo lo importante para mí también es, hermano, de que se ha mencionado de esto solo en Jesucristo, es decir, desde que Jesucristo vino, que sabemos que se cumplió todo lo que está escrito, pero que hubo gente del pasado que tuvo esa fe, que tuvo esa gracia. ¿Por qué? Porque creyeron en el Señor y creyeron en el Mashiach también, que habría de venir, lo cual es otro tema, ¿verdad?, muy interesante de abordar con relación a los antiguos, pero ellos creían en el Mashiach. Tanto así, hermano, que al estudiar a fondo de eso, nos damos cuenta que la enseñanza que manejó Abraham hacia los tres linajes que él tuvo, tanto con Agar, la egipcia, con Sarai, o que le decimos en español Sarai, y con Setura, los tres linajes que nosotros vemos identificados en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de aquellos llamados magos que vinieron de Oriente a honrar al rey de los judíos y que eran del linaje de Abraham. Si no ha escuchado ese tema, le invito que busque ese tema de la enseñanza de los Reyes Magos, parte 2, aquí en este canal, y usted podrá darse cuenta que eran los linajes de Abraham, es decir, que él siempre enseñó desde aquel tiempo, es decir, desde su tiempo, que habría de venir el Mashiach. Y él les enseñó de tal manera que ellos supieron en qué momento las enseñanzas fueron dándose de generación en generación en generación hasta la generación que le tocó ir a Jerusalén a honrar al rey de los judíos. Es decir, que desde aquel entonces ellos obraron en fe, los antiguos, y fueron introducidos a una gracia, porque es clara la escritura, usa la palabra gracia en muchas de las ocasiones que leemos de los antiguos. Bueno, continuamos ahora en Lucas capítulo 6, versículo 45, hablando de la evidencia, del fruto, de las obras que se van a ver en una persona que está en Cristo Jesús y van a brotar desde su corazón. Y le vuelvo a repetir, una de las características primeras o más básicas que nosotros vamos a ver es por medio de la manera que una persona habla. Lucas capítulo 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Es decir, cada quien da lo que tiene, porque de la abundancia del corazón, oiga, habla la boca. Es decir, que la evidencia que yo voy a ver en una persona de que lo que tiene en su corazón, eso es lo que va a hablar. Lo que continuamente una persona está hablando, 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 es porque eso es lo que tiene en su corazón. Y muchas ocasiones también lo que habla, pues va a ser lo que la persona hace, las obras que esa persona hace, porque lo que habla una persona es lo que cree, es lo que cree. Por eso la misma escritura nos dice, ¿verdad?, que si crees en todo tu corazón y confiesas con tu boca. ¿Por qué se confiesa con la boca? ¿Por qué? Porque es lo que se cree en el corazón. De tal manera que es la evidencia, las obras son la evidencia de lo que una persona cree. ¿Y qué es lo que va a hablar? Eso precisamente, lo que la persona cree. Ahora, esto, hermano,
debe de ser una evidencia en nuestra vida. Si nosotros hablamos negativas, cosas negativas, si nosotros nos pasamos más tiempo en nuestra vida hablando de cosas que no valen la pena, tenemos que revisar nuestro corazón. Tenemos que revisar qué es lo que está, hermano, tomando lugar en nuestro corazón. Porque si Jesucristo, si nosotros estamos en Cristo, se va a ver la evidencia de esas obras. Se va a ver la evidencia de la manera que hablamos, lo que hablamos. Ahí se va a ver la evidencia en lo que nosotros estamos hablando. Porque en este tiempo que vivimos, hermano, terriblemente, en ocasiones dentro de la iglesia o del culto, por ejemplo, se habla bonito, ¿verdad? Todo lo que hablamos en el culto, los cantos, todo lo que hacemos dentro de la liturgia, dentro de la obra del Señor, pues es bueno, pero muchas veces aquello se deja. Es decir, pareciera a veces un club de fin de semana y iniciando la semana laboral, el lunes, en muchos de los casos, de lunes a viernes, pues se hablan otras cosas. Es decir, cambia la manera de hablar, cambia la manera de actuar, cambia la manera de obrar. Y esto no debe de ser así. Toda persona que ha tenido una relación con Cristo Jesús, por eso le vuelvo a repetir, hay personas que dicen, no, es que no es por obras. No es por obras. Yo no soy salvo por obras. No, no eres salvo por obras, pero estando ya dentro, se debe de evidenciar en obras que eres salvo. Los frutos, las obras, la manera en que tú hablas es la evidencia de que eres salvo. Porque por gracia sois salvos, por medio de esa fe. Pero cuando ahí dice, no por obras para que nadie se gloríe, es que Dios no te escogió a ti antes de tener gracia de ti, ni antes de que tuvieses fe. No, no fue así, sino que después de que Él te dio la fe y que te dio la gracia, puedes hacer las obras como una evidencia de que ya estás en Él. Y si no ha cambiado la manera de hablar de nosotros, mi estimado hermano, entonces hay un problema, hay una batalla. Yo no estoy diciendo que no sea salvo, no, pero hay un problema terrible si no ha cambiado nuestro comportamiento, si no ha cambiado lo que hablamos, si no ha cambiado lo que nosotros creemos, porque de la abundancia del corazón, dice nuestro Señor Jesucristo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, esta va a ser una de las cosas básicas, elementales. Hay muchas más, obviamente, pero esta es la más básica que nosotros vamos a ver en la vida de una persona. Porque si nosotros vemos, como el apóstol Pablo menciona, que los chismes, dentro de las obras de la carne menciona los chismes, las murmuraciones, este tipo de cuestiones que tienen que ver con la boca, con la manera de hablar, son reprobadas completamente de parte del Señor. Entonces, una de las cosas primordiales, o ¿cómo puedo decir? Principales que debe de cambiar en nuestra forma es el hablar. Y ese hablar va a ser correspondido por la actitud o por las obras. Porque tampoco una persona que esté hablando algo y obra otra cosa, pues es algo que no está matching up, como decimos en inglés. Es decir, que no concuerda. Pero toda persona que en verdad ha tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, tanto lo que habla como lo que actúa, como lo que hace, va a tener un acuerdo. Va a estar en un acuerdo. Ahora, la Escritura nos enseña algo, estimado hermano, que es algo terrible.
En el libro de Apocalipsis, Revelación, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Oiga, parecía cordero. Tenía los cuernos como cordero, tenía la semejanza como cordero, pero dice, hablaba como dragón. Parecía cordero, tenía sus cuernos como cordero, tenía semejanza como de cordero, pero hablaba como dragón. ¿Cómo es que nosotros hablamos, mi estimado hermano? ¿Cómo es que nosotros, no solamente en el sentido, siempre tenemos que nosotros enlazar la manera de hablar con la manera de actuar? Una persona siempre va a hablar y va a actuar. Es decir, conforme lo que habla, en un momento dado va a corresponder lo que habla con lo que hace. Entonces, en el Evangelio, nosotros no podemos tener la semejanza de algo y hablar como otra cosa. Como aquí dice que hay algo que parece un cordero, pero habla como dragón. Y es una batalla continua, estimados hermanos, que nosotros tenemos. Porque usted me podrá decir, pastor, pero es que no cooperan. Yo quiero amar al prójimo, yo quiero tratarlo bien, yo quiero hablarle bien, pero es que no coopera, pastor. No coopera. No cooperan las personas. Es terrible, mi estimado. Es una batalla continua. Y ahora, ¿por qué esto es bien importante? Porque todo empezó por la boca, por la lengua, por el hablar. Cuando la serpiente, hermano, llega al huerto del Edén, le habla a Eva. Y Eva también empieza a hablar, pero empieza a hablar ya bajo una manipulación, como ya lo hemos estudiado. Pero todo empezó con hablar, con hablar. Y empezó a hablar y después su hablar como empezó a cambiar también su observación, porque dijo que vio que el fruto era bueno y codiciable, agradable a los ojos. Empezó a cambiar su manera de ver, de hablar y después de actuar, porque ya no solamente vio, ya no solamente habló y vio, sino que además tomó el fruto y comió. Palpó primero al tomar el fruto y después gustó. Es decir, que todos los sentidos fueron desviados. Y después se vio la evidencia o el fruto de aquello que fue el pecado. Pues en el camino del Señor es igual, hermano. Nosotros empezamos, alguien nos habla del Evangelio, nosotros empezamos también a hablar, a ver y a gustar del Evangelio y después se ve la evidencia de ese fruto cuando estamos en Cristo Jesús. Por eso yo te invito, yo no sé en qué área estemos, hermano, es decir, que si estamos siendo afectados en nuestro hablar, estamos siendo, a lo mejor hay personas que ya no, que ya cuidan su hablar, pero a lo mejor son los ojos. Todavía se les va la mirada, todavía sus ojos no tienen ese cuidado. Tal vez hay personas que ya no es el habla, a lo mejor ya no es el ver, sino es el olfato, el percibir. Una ocasión me dijo un hermano pastor, fíjese que yo tengo un problema muy grave. Me sorprendió esta persona lo que un día me comentó y me dijo, sabe que tengo una debilidad por el olor a los perfumes de mujeres. Cuando llegan las hermanas y me saludan y puedo percibir su aroma, dice, es una tentación para mí, pastor, ese olor. Y me di cuenta, ¿verdad?, de que hay tentaciones de diferentes tipos. Pero cuando esta persona, cuando este hermano pudo confesar y decir, pastor, ore por mí, yo quiero vencer esta cuestión, porque este hermano era una persona que
todo momento estaba hablando la palabra del Señor, es decir, que ya en su boca ya había vencido esa cuestión de hablar negativamente, ¿verdad? Ya lo había vencido. Y estoy hablando de esta persona, espero que usted no me vea como falto de ética al hablar. Hablo de él porque era una persona muy apreciada y ya no está entre nosotros, es una persona que ya falleció. Pero le comento esto porque él confesó esta situación y dijo: pastor, ore por mí, pídale al Señor que me fortalezca para vencer esto. Pero él ya no hablaba negativamente, ya no, sus ojos ya no se desviaban tampoco en este sentido, pero el aroma era algo que le estaba ahora estaba peleando con esto, hermano, terriblemente. Y puede haber diferentes áreas en nuestra vida en las que estemos batallando con los 5 sentidos. Y estas son otras características. Ahorita lo enfoqué con relación a lo que hablamos, pero estos 5 sentidos nosotros los vamos a ver, es decir, que son de las primeras características, no son todas, pero son de las primeras características o de las más básicas que se van a evidenciar en una persona que está en Cristo Jesús. Porque recuerde que el apóstol Pablo, hablando precisamente de Eva, dice: así como ella fue engañada, dice, y yo temo, le decía a la iglesia, temo por vosotros que vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es decir, que en esos sentidos, mis estimados hermanos, nosotros tenemos que ser fieles al Señor. Y que eso es una batalla continua que tenemos en la vida, que el enemigo quiere desviar en nuestra vida para que no estemos dando los frutos que debemos de dar, que no se vea la evidencia, es decir, las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para nosotros en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de hacer las cosas, en nuestra manera de ver las cosas, en esas cosas básicas primeramente que se deben evidenciar en nuestra vida. Por eso yo te invito, mi estimado hermano, Dios no te condena si estás peleando con una de estas cosas en tu vida. Él te ayuda a vencer. Él te ayuda con estos obstáculos. Él te da la fuerza. Por eso yo te invito en este día que si hay algo que te está afectando, que tú lo entregues al Señor. Que le digas: Señor, aquí está, esta es la área en la que yo estoy peleando, batallando. Ayúdame, por favor. Ayúdame. La Escritura nos dice, hermano, y en diferentes casos nos da la salida y dice, incluso cuando alguien ha pecado, dice: les digo esto para que no pequen. Pero si hay alguien que ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. No te sientas, hermano, rechazado, no te sientas. Esta enseñanza no es para exponer a alguien, para exhibir a alguien, para exhibir a alguien. No es, hermano, para que alguien se sienta mal. No, al contrario. Es para que tú sepas que en Dios, nosotros podemos obrar, hacer buenas obras. Pero ¿cuándo lo vamos a hacer? Cuando nos entregamos completamente ante Él. Y Él nos ayudará para que todo lo negativo en nosotros, las malas obras, se puedan ir erradicando de nuestra vida y se puedan ver las buenas obras que le glorifiquen a Dios. Porque en esto es glorificado nuestro Padre, dice el Señor, en que llevéis mucho fruto. Que Dios te bendiga, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Shalom.